Acompañan a Mariano Barrio en Unas cuantas verdades. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Durante años, los vecinos de Tigre lo pidieron. Hoy se puede ver, se puede tocar, se está construyendo una obra de 15.000 metros cuadrados con quirófanos, terapia intensiva y 150 camas para cuidar a nuestros vecinos como se merecen. El Hospital Municipal de Alta Complejidad avanza, crece cada día y cada ladrillo que se pone es un paso más hacia el sueño de toda una comunidad. La salud es nuestra prioridad. Tigre, municipio. En Experta Seguros, combinamos protección, innovación y tecnología para ofrecerte coberturas a tu medida. Cuida tu casa, tu auto, tu comercio, tu familia, tus empleados o tu campo. Conoce más en experta.com.ar o consulta con tu productor asesor de seguros. Experta Seguros, el respaldo y confianza que buscas. Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de inscripción de registro 0880. www.argentina.gov.ar/ssn. 0800-666-8400. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. En San Isidro la patrulla está a menos de 5 minutos de donde vos estás. Sumate a Ojos en Alerta para contactarte en tiempo real y por WhatsApp con la patrulla municipal más cercana. Seguimos trabajando por un San Isidro cada día más seguro. Grupo Petersen. Desde 1920 construyendo el país. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. El sábado 6 de junio, asesórate con un escribano y protege tu vivienda sin costo. Te esperamos en Uspallata 3160 de 10 a 13 en la sede del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de Parque Patricios. Más info en cuidalotuyo.org o en Instagram @colegioescribanoscava. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, 160 años al servicio de la comunidad. En Vicente López tomamos la decisión de hacernos cargo de la seguridad para defender a nuestros vecinos. Por eso tenemos una nueva patrulla motorizada y sumamos agentes en los centros comerciales. Vicente López, nuestro lugar seguro. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con Unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220.
Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. I light a candle to our love. In love our problems disappear. But all in all we soon discover that one and one is all we long to hear. All around the world, little children being born to the world. Got to give them all we can till the war is won. Then will the work be done? Help them to learn songs of joy instead of burn, baby, burn. Let us show them how to play the pipes of peace. Play the pipes of peace. Help me to learn songs of joy instead of burn, baby, burn. Won't you show me how to play the pipes of peace? Play the pipes of peace. What do you say? Will the human race be run in a day? Or will someone save this planet we're playing on? Is it the only one? What are we gonna do? Help them to see that the people here are like you and me. Let us show them how to play the pipes of peace. Play the pipes of I light a candle to our love. In love our problems disappear. But all in all we soon discover that one and one is all we long to hear. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220.
Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Volvé a Argentina, volvé que te quiero. Extraño tu abrazo, tu gloria, tus sueños. Volvé a Argentina, te quiero ver grande. Juntos podemos salir adelante. Que vuelva el trabajo, vuelvan las ganas, la educación, las ideas claras. Que vuelva la ley, la justicia, el respeto. Vuelvan los honestos, los buenos ejemplos. Volvé, quiero que vuelvas a ser el país que fuiste antes, porque siempre te banqué. ¿Cuántas veces te caíste? ¿Cuántos golpes recibiste? Pero dale, vamos juntos otra vez. Volvé a Argentina, volvé que te quiero. Vuelvan los valores. Hola, de hola, hola, ¿qué nuestros tal? Muy abuelos. buenos días, muy buenos días. Esto es Unas Cuantas Verdades en Radio Ecomedios AM 1220. Bueno, hay 11 grados 9 de temperatura. El cielo está nublado, cielo nublado para el día de hoy, con mucha humedad y mucho... No tanto frío, pero está fresco, pero como hay humedad uno siente algún sofocón al caminar por la calle, ¿no? Vamos a empezar con un dato que a mí me pareció revelador en el día de ayer. Ya cuando caía la tarde se conoció que en el ranking de la OCDE, ustedes saben que la OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, un organismo al que quiere entrar la Argentina porque es el organismo de los países desarrollados. Estar en la OCDE es la carta de presentación para decir somos un país serio, ¿no? Todavía no nos tratan tan bien como país serio, pero en la organización de la OCDE, la Argentina quedó última en el ranking de inversión extranjera en la región, para 2025. El país recibió solamente 3.134 millones de dólares de inversión extranjera directa y quedó muy por debajo de los registros del resto de la región. Menciona algunos casos esta información. Dice que Brasil, el país comunista, socialista, el país de Luis Ignacio Lula da Silva, ¿no? Ese país que Milei pinta como si fuera la máxima bajeza política de lo que se puede encontrar en un país, ¿no? Como el socialismo, el comunismo y demás, recibió 77.000 millones de dólares de inversión en 2025. 77.000, o sea, hemos recibido menos del 5% de las inversiones que recibió Brasil. México, 40.000 millones de dólares. Chile, 13.000 millones de dólares del otro lado de la cordillera, un país que también estuvo gobernado hasta ayer nomás por Gabriel Boric, otro socialista, ¿no? México, hoy gobernado por Sheinbaum, que también es una gobernadora, una presidenta de origen más progresista, ¿no? que liberal. Colombia, 11.000 millones de dólares con Gustavo Petro, es decir, gobiernos a los que el presidente desprecia porque son socialistas, son la demonización encarnada en persona o en política, ¿no? Y Costa Rica, 6.000 millones de dólares. Hemos recibido la mitad de lo que recibió Costa Rica, que es un país, digamos, significativamente más chico que la Argentina, ¿no? La Argentina, repito, recibió 3.134 millones de dólares según los números de la OCDE. Por eso ahora hay tanto apuro de Javier Milei, del Toto Caputo. Esto pegó fuerte dentro del gobierno. Recibir esta noticia generó preocupación, mucha preocupación, y sobre todo generó
alguna reacción también por parte del ministro de Economía, Toto Caputo, que después vamos a leer, ¿no? Él niega que haya inquietud sobre esta encuesta, sobre estas estadísticas, pero la forma de negarlo revela que está preocupado. Bueno, por eso además decíamos que el gobierno ahora apuesta a revertir la situación con la ley del super RIGI, del mega RIGI, el RIGI también y el impulso a sectores estratégicos, ¿no? Estratégicos significa energía, minerales raros, la cadena de valor sobre el litio, por ejemplo. Apuestan a que el super RIGI sirva para fomentar la inversión, por ejemplo, en baterías, en la creación de fábricas de baterías o fábricas de productos que tengan valor agregado sobre las materias primas que todavía no se explotaron en la Argentina, ¿no? Como por ejemplo los minerales raros, ¿no? También, por ejemplo, habla de la creación de la manufactura de paneles solares que se hacen en China. Yo dudo mucho que en el corto plazo Argentina pueda fabricar paneles solares. Obviamente podría, porque no estamos, digamos, impedidos de hacerlo, pero la tecnología de China y la mano de obra de China y los costos de China, dicen los que saben, son inalcanzables para la Argentina para poder llegar a ese tipo de producción, ¿no? Bueno, las inversiones están vinculadas principalmente a recursos naturales, a la energía, aún no alcanzan para generar un proceso amplio de atracción de capitales. Todo esto se refiere al RIGI, ¿no? Según lo que comenta el diario Clarín. El fragmento de la misión productiva con datos de OCDE dice que, bueno, ¿por qué la Argentina recibe tan pocas inversiones, ¿no? Dice que el contraste entre Argentina y los demás países refleja las dificultades persistentes de la Argentina para consolidarse como un destino de capital productivo de largo plazo, aún en sectores donde el país posee ventajas competitivas y fuertes incentivos regulatorios. Y acá vienen los tres puntos, digamos, esenciales, ¿no? La inversión extranjera difícilmente pueda expandirse de manera sostenida en un contexto de mercado interno deprimido, o sea, no hay consumo en la Argentina, se cayó el consumo, se desploma todos los meses el consumo por la caída de ingresos, por la descomposición de los ingresos de la gente, de los jubilados, de los trabajadores, la caída del salario real, ¿no? Eso por un lado es uno de los temas, caída del mercado interno deprimido. La utilización ociosa de capacidad instalada, es decir, hoy en la Argentina, en la industria se usa solamente el 53% de la capacidad instalada. Quiere decir que hay una capacidad ociosa del aproximadamente 47%, con lo cual si vos tenés capacidad ociosa en la industria, evidentemente no vas a invertir en máquinas, porque ya lo que tenés que hacer es poner a funcionar las que no están funcionando. Entonces, difícilmente se hagan más inversiones en los sectores que ya están en la Argentina, que ya están radicados, que ya están produciendo, porque antes que invertir amplían su producción y abren y destapan con la manta que tienen tapadas las máquinas y las ponen a funcionar. O sea, no vas a comprar máquinas nuevas, no vas a contratar gente nueva, porque ya tenés la gente y la que no tenés la tenés que expulsar o la tenés que despedir. Ayer nos enteramos también que se va de la Argentina la producción de Citroën, ¿no? El último modelo de Citroën, que es una camionetita Berlingo, que se deja de fabricar en la Argentina. Y así todos los días nos vamos enterando de producciones que dejan de producir o de industrias que dejan de producir, ¿no? Y eso es capacidad instalada ociosa, donde vos ya dejas de producir, evidentemente no vas a invertir. Entonces ese es el segundo tema, ¿no? Y el tercer tema de la falta de inversiones es la ausencia de financiamiento a largo plazo. Son los tres temas, ¿no? Capacidad ociosa, mercado interno, falta de financiamiento a largo plazo, como los temas que están, digamos, perturbando la inversión en la Argentina. Bueno, Toto Caputo se puso muy nervioso por esta noticia, verdaderamente nervioso, y también por otras, ¿no? Porque en la economía hay otras noticias
que también están haciendo mucho, pero mucho ruido, que las vamos a ir enumerando. Hoy se cumplen 3 meses de la reforma laboral. La reforma laboral, ¿se acuerdan? Con bombos y platillos, batieron el parche a más no poder sobre que la reforma laboral iba a empezar a crear trabajo formal, trabajo registrado, ¿no? Entonces, bueno, se votó la reforma, un gran debate, 2, 3 meses de debate, en realidad más de un año de debate, pero el último tramo fue muy virulento, 2 o 3 meses en un fuerte debate en todos los medios, adentro del Senado, en diputados y demás, con que la reforma laboral era más o menos así como el maná del cielo para crear puestos de trabajo formales y para generar empleo formal en la Argentina. Bueno, hasta ahora no se ha registrado en absoluto se ha registrado un crecimiento del empleo. Es decir, todo lo que estamos viendo hoy por hoy es verdaderamente una caída del empleo, un desplome del empleo, un desplome de los puestos de trabajo, ¿no? Entonces, ¿dónde está la reforma laboral? Ahora no se acuerdan que votamos la reforma laboral, pero teóricamente tendría que estar ahora el país, rebosando de empleo. Y el otro día hubo una convocatoria en un frigorífico para 60 puestos de trabajo, se presentaron 2.000, ¿no? Y por supuesto no pudieron tomar a los 2.000, tuvieron que tomar a 60 puestos de trabajo. Entonces no hay empleo en la Argentina. Bueno, algunos, como el frigorífico, largan alguna búsqueda, pero es más lo que se expulsa del mercado laboral que lo que ingresa al mercado laboral. Bueno, Toto Caputo se puso un poco nervioso por estas cifras de la OCDE y de la falta de inversión, y dijo en un tuit, no genera ninguna incomodidad este número de la OCDE, recordamos, últimos en el ranking de inversiones en la región. Dijo, de hecho, es lo más lógico viniendo de tantos años de populismo. O sea que estamos en el tercer año de un gobierno supuestamente liberal que erradicó el populismo, ya no hay riesgo Cuca, según el discurso del gobierno, ¿no? Ya hemos superado todos los obstáculos que nos ponía el kirchnerismo, el comunismo, el socialismo, con el cual estoy totalmente en desacuerdo también, ¿no? No hay que agregar o no hay que aclarar que yo haya criticado fervientemente la política estatista boba e inflacionaria y de gasto público del kirchnerismo, de despilfarro, de inflación del kirchnerismo, pero se suponía que venía Milei y con una reforma, un ajuste de 15 puntos del PBI, iba a modificar absolutamente la situación. Pero ahora resulta que no hay inversiones en la Argentina porque venimos del populismo, pero ya lo dejamos hace 3 años el populismo. Ya hace 3 años no hay populismo, supuestamente. Yo creo que sí. Sigue habiendo populismo de ultraderecha. Porque el populismo no solamente es de izquierda. Hay populismo de izquierda y de ultraderecha. Por lo general, los populistas son los gobiernos que se autoperciben como los representantes únicos del pueblo, ¿no? Como te vota una primera minoría o una minoría intensa, como puede ser el 40%, vos asumís que tenés el total del poder y el total de la representación del pueblo. Y no se dan cuenta en que en realidad los votaron el 40%, o no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta. Pero gobiernan como si los hubiera votado el 99,9%, ¿no? de los votantes, porque son totalitarios. Es decir, agarran el poder, asumen el poder y asumen la totalidad de la representación del pueblo y no reconocen y desconocen totalmente a las minorías, tanto políticas como sociales, ¿no? Eso es populismo. Cristina lo hacía, ¿no? Desconocía las minorías también de los jubilados porque también vetó el 80% móvil. Milei también lo hace. Es decir, ellos creen que porque los eligieron pueden avanzar con la motosierra a través de los jubilados, a través de los discapacitados, a través de los vulnerables, a través de los sectores trabajadores, a través de la corrupción, que pueden poner la plata en las provincias porque tienen la suma del poder público. Ese es el rasgo del populismo. Lo tenía Kirchner, lo tenía Cristina Kirchner y lo tiene Javier Milei, ¿no? Ellos asumen que son el pueblo y todo lo que se oponga a ellos, si es que hay alguien que se opone, son el antipueblo, ¿no? Por eso acá Toto Caputo cuando dice
La inversión extranjera directa no viene porque venimos de años de populismo. Bueno, el populismo se terminó en el 2023, el de izquierda, pero sigue el populismo de derecha. Y el populismo de derecha tiene otros conflictos, ¿no? Pasa por encima del Congreso, veta leyes, sanciona leyes que no tienen legitimidad y que no tienen consenso, ejecuta políticas por decreto sin consenso, y todo eso no es sostenible, y eso lo ven los inversores. Eso también lo ven los inversores. No es que los inversores, porque solamente pasaste la motosierra por encima de los jubilados, de los discapacitados, de la educación, de la universidad, de la salud y demás, por eso entonces te dicen, bueno, qué lindo país, voy a invertir ahí. No, porque se dan cuenta que no es sostenible, se dan cuenta que en la calle está efervescente, que la calle está incendiada, que los pueblos están incendiados, ¿no? Entonces, dice Caputo, la inversión extranjera directa suele requerir muchos años de estabilidad económica y política para ser atraída. ¿Qué? ¿Nos van a hacer esperar 30 años hasta que la Argentina sea una potencia? El milagro es que en tan solo 2 años y medio haya 140.000 millones de dólares en proyectos diversos a ser invertidos en los próximos años. Nos vuelven a mentir diciendo, esta es la lluvia de dólares que iba a venir con el gobierno de Macri, donde estaba también Caputo, que decía lluvia de dólares, lluvia de inversiones en el segundo semestre. Bueno, ahora nos dicen que están esperando para entrar a la Argentina 140.000 millones de dólares en proyectos diversos, pero en el 2025 llegaron 3.100 millones de dólares y somos últimos en la región. Y termina Toto Caputo, que dice inversiones que van a cambiar la matriz productiva argentina para siempre. Mira, me permito dudarlo. Bueno, después vamos a continuar con otros temas, porque ayer se conoció un decreto, por ejemplo, que le elimina el subsidio para los pasajes de larga distancia a los discapacitados y a los trasplantados, ¿no? A las personas discapacitadas y trasplantadas. Gran tema, porque esto también hace ver por dónde pasa la motosierra, pasa por los más débiles, ¿no? Pero ayer en las redes sociales te decían, no, pero vos no leíste la resolución. La resolución dice que las empresas privadas ahora van a tener que cumplir con ese subsidio, con el pasaje gratis a esas personas discapacitadas, etcétera, o trasplantadas. Ahora, ¿sabes que no van a ser las empresas las que van a pagarlo? Lo van a pagar los usuarios. Entonces las empresas van a aumentar los boletos, seguramente, van a disminuir las frecuencias, van a empeorar el servicio, pero las empresas no van a asumir ese costo. No lo van a asumir de ninguna manera. Esto siempre pasó. Entonces el pasaje seguramente va a ser más caro y el Estado se abre del subsidio a gente que hoy necesita, por ejemplo, viajar para venir al Garrahan o para venir a hacerse un tratamiento por discapacidad desde su provincia. Con un agravante encima, que atacan los subsidios al transporte, un presidente que tiene un papá que se llama Norberto Milei, que obtuvo durante el kirchnerismo 33 millones de dólares de subsidios para el transporte, porque él era empresario de transporte, y él recibió del kirchnerismo 33 millones de dólares de subsidio. Pero ponele que fuera solamente el padre. No, con esa plata también vivieron Karina y Javier Milei. Se compraron casas, se compraron autos. Eso es lo que dicen las informaciones de periodistas como Hugo Alcón Adamón, que investigó el tema el año pasado y dilucidó que el papá cobraba subsidios por el transporte. Y ahora este muchacho, como manera de aplicar la motosierra, se le aplica a los jubilados. Y no digo que esto, que no haya que hacer ajustes en la economía, pero hay que pasar por otro lado. El gasto público está sobrevaluado porque hay corrupción en las compras, sigue habiendo sobreprecios en las compras de Karina Milei, en las compras del Andis, de Salud, del PAMI, ¿no? Sigue habiendo sobreprecios y ahí no pasa la motosierra, y porque además hay muchos sectores que están beneficiados, privilegiados con exenciones impositivas, que siguen sin pagar impuestos en la Argentina, con lo cual no obtenemos ingresos como deberíamos tener en el sistema tributario argentino. Bueno, son las 8:35 de la mañana, hay 11 grados 9 décimas en la ciudad de Buenos Aires y seguimos hasta las 10 en unas cuantas verdades. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera, On Fit.
Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Muy bien, seguimos. Son las 8:37 y hablábamos de la producción y de la baja de inversiones, o por lo menos de las bajas inversiones que hay en la Argentina, según la OCDE. Estamos últimos en la región, y decíamos que hoy se cumplen 3 meses de la reforma laboral, por la cual, decía el gobierno, iban a llover los puestos de trabajo formales, ¿no? La industria, las pymes. Fundamentalmente hablaba de las pymes, ¿no? Ahora las pymes van a poder contratar trabajadores formales, ¿no? Gracias a la reforma laboral, ¿eh? Después vamos a pasar algún testimonio de economistas muy respetados sobre si se creó trabajo en la Argentina, pero ahora vamos a hablar con alguien muy, pero muy importante de la industria textil. Es el dueño de Textil Galfione y presidente de la Fundación Proteger, Luciano Galfione. ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, gracias por el contacto. No, gracias a usted, Galfione. Bueno, hemos visto declaraciones recientes suyas, por eso lo llamamos, referidas, bueno, justamente a la baja de la producción, sobre todo en el ámbito textil. Pero le arranco con una pregunta. Ya van 3 meses de sancionada la reforma laboral. Creo que entraba en vigencia el 1 de mayo, justo el 1 de mayo, ¿no? Día del Trabajador. ¿Los empresarios están animándose a contratar más empleados por la reforma laboral? Bueno, en el sector industrial le diría que rotundamente no. Lo que nos está pasando es que todos los días perdemos puestos de trabajo, todos los días nos cuesta más sostener nuestras empresas, especialmente el sector pyme, como vos bien marcabas hace unos minutos. Y bueno, hoy estamos más preocupados por sostener las empresas que por contratar gente. De hecho, cada vez necesitamos menos personal, cada vez perdemos más producciones, y esto parecería no tener piso, ¿no? ¿Usted está hablando del sector textil o de todos los sectores en general? Y salvo 2 o 3 sectores ganadores de la economía, todos los demás sectores productivos, que los sectores ganadores de la economía, todos lo sabemos, que son los vinculados al petróleo, a la minería y demás, quienes pueden ser proveedores de esos sectores, dentro de todo tienen más actividad o pueden sostener la actividad, digo yo, pero los demás sectores, especialmente todo el sector manufacturero en la Argentina, hoy pierde dinero, lisa y llanamente, ¿no? Ya no es un tema de sostener las actividades, sino que hoy todos estamos perdiendo dinero porque, bueno, lo que ha caído en la Argentina rotundamente ha sido el consumo, y las pymes esencialmente viven del consumo interno. Claro, exactamente. Bueno, al comenzar el programa mencionábamos el último dato de la OCDE, ¿no? Esta Organización de Países Desarrollados Mundial, a donde la Argentina quiere entrar, que dice que la Argentina está última en el ranking de inversiones productivas extranjeras, ¿no? Y los motivos que menciona justamente son un mercado interno deprimido, falta de crédito y capacidad instalada ociosa. Mucha capacidad instalada ociosa. Hoy tenemos ocupada el 53%, según el INDEC, ¿no? de la capacidad instalada, o sea, de las máquinas y de las estructuras productivas en la Argentina, pero lo está reflejando la OCDE, nada más ni nada menos, ¿no? No está Y bueno, solamente las pymes, la CGT, ¿no? no, por supuesto, porque, digamos, no alcanza solamente. Acá que hay que entender es que no, un país es mucho más que determinados sectores, es mucho más que simplemente algunas actividades. Entonces hay que entender que un país como la Argentina, de 50 millones de habitantes y demás, no puede vivir solamente de algunos sectores, que está muy bien que los potenciemos, ¿no? Hay que entender que la Argentina necesita potenciar sectores que
naturalmente son competitivos, Claro. pero que no alcanza, ¿no? Somos un país grande para eso. Y bueno, las grandes inversiones, las grandes empresas ven el conjunto, no ven solamente una parte de la torta, sino que, bueno, ven todo el conjunto y la Argentina, bueno, está lejos todavía de ser un país atractivo para estas inversiones y es lo que vemos reflejado. Nosotros venimos manifestando esto hace muchísimo tiempo, eh, pero bueno, la situación es la que tenemos y los números así lo manifiestan, ¿no? Luciano, yo siempre digo que Milei y Toto Caputo han aplicado la motosierra sobre la rama sobre la cual están parados, ¿no? Pero en vez de estar del lado adentro de la rama, para que la rama se caiga y ellos no, cortan y se caen con la rama, ¿no? ¿Por qué? Porque toda esta motosierra lo que ha cortado es el consumo, ha frenado en seco el consumo y por ende la inversión. ¿Qué creen ustedes que tiene que necesitar la Argentina para salir adelante, para que las pymes y la industria en general, ¿no? Porque también le está yendo mal a industria como el acero, como el aluminio y demás? ¿Qué tiene que pasar en la Argentina para que repunten las inversiones? Y te sumo algo más, Mariano, A ver. a tu reflexión, que está muy bien. Y encima la baja de ese consumo está siendo reemplazada por producción extranjera, o sea, está siendo reemplazada por importaciones, Además, porque el claro. gobierno ha tomado decisiones, y las decisiones que ha tomado ha sido bajar impuestos a las importaciones, es decir, estamos subsidiando un gobierno chino, por ejemplo, ¿no? Claro, claro, Con todos totalmente. los problemas que tenemos en la Argentina, nos dedicamos a subsidiar un gobierno oye, a una nación que está a más de 20.000 kilómetros de la Argentina. Entonces, sí se toman decisiones este, con el afán o la creencia de que eso va a hacer bajar precios internos, beneficiar al consumidor y un relato que escuchamos y que no está ocurriendo. Si eso estuviese pasando, bueno, en todo caso podemos disentir, acordar, lo que sea, pero no es lo que está pasando. La indumentaria no bajó de precio y si bajó un poco de precio es porque no se vende nada, nadie aumenta lo que no vende y esa es la razón. Entonces, ¿qué medidas me decís vos? Y bueno, medidas que peguen en el consumo. A ver, la Argentina tiene, que es lo que nadie habla, la Argentina tiene tasas de interés del 40%, el mundo tiene 3%, el mundo con el que queremos competir tiene tasas de interés del 3% anual, la Argentina tiene del 40% ahora que bajaron un montón. La inflación de la Argentina con un dólar planchado hace más de un año y pico, es más, bajó el dólar, es del 3% mensual en dólares. El mundo tiene 2% anual. Claro. Nosotros tenemos 3% mensual. Bueno, ¿qué país va a querer invertir en la Argentina? Un país con 3% de inflación mensual en dólares. Estamos afuera del mapa nosotros, totalmente afuera del mapa. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en la Argentina? Bueno, hay que poner medidas que incentiven el consumo interno, que vuelvan a poner la rueda en movimiento. La Argentina en los años anteriores hizo inversiones en el área industrial enormes. El sector textil nada más invirtió más de 1.500 millones de dólares en menos de 4 años. Tenemos un sector totalmente modernizado, a la vanguardia, mucho mejor que muchísimos de los países contra los que tenemos que competir, pero estamos en Argentina, con los problemas macroeconómicos de la Argentina, con los costos de Argentina. Entonces, lo que hacen los países que tienen estos problemas es ponen medidas contracíclicas para equiparar esas asimetrías hasta que esas asimetrías se vuelven, digamos, se vuelven más igualitarias y ya no hacen falta más. Nosotros no es que no queremos competir, se nos enrostra un relato que no es cierto. A nosotros nos encanta competir, nos hace mejores competir con cualquier producto importado, pero en igualdad de condiciones. Yo no puedo competir con un fitito al lado de el Fórmula 1 de Colapinto, porque, digamos, y el auto no lo hago yo, si lo pudiese hacer yo mejor, pero buenísimo, pero no me depende de mí. Y bueno, nosotros hoy tenemos un fitito. Entonces, bueno, tenemos que poner las medidas que haya que hacer, y esto es lo que el gobierno tiene que implementar, porque el ministro de Economía
nos dice a nosotros de reconvertirnos en todas las herramientas para que nosotros tengamos la competitividad que hay que hacer son responsabilidad del gobierno nacional, no responsabilidad de los empresarios. Exacto. Reconvertir significa pasar de producir a pasar a importar, ¿no? En muchos casos, para el Y sí, gobierno. pero a ver, para pasar a importar, pero ¿a quién le vamos a vender si no tenemos laburo? Esta es Claro. la realidad, ¿no? No, por Porque los eso. que compran lo que producimos son las personas que laburan en nuestras empresas, ¿no? No nos olvidemos que los consumidores son nuestros trabajadores. Bueno, Entonces, si expulsamos trabajadores, no sé a quién le vamos a vender lo que vamos a importar, ¿no? Tampoco nos va a servir ese negocio. Es totalmente claro, lo decía irónicamente, aparte de eso lo decía Henry Ford, esto que usted dice, Luciano, que era uno de los mayores de la historia, industrialistas de Estados Unidos, país que le gusta a Milei y al Toto Caputo, y no lo decía Karl Marx, ¿no? Es decir, no lo decía el comunismo. Con lo cual estamos matando justamente la gallina de los huevos de oro, que es el consumo, el trabajador, el salario, de lo cual también viven los empresarios y los industriales. Es clarísima la ecuación, cada vez está más clara. Ahora, cuando uno dice hay que darle incentivos a las pymes, ¿no? Por lo general los incentivos tienen que ver con alivianar la carga fiscal, descomprimir la enorme presión fiscal que tiene, y del otro lado vos tenés y las pymes van con el fitito al que le ponen un impuesto enorme. Pero del otro lado tenés el Fórmula 1, que puede ser, por ejemplo, empresas como Economía del Conocimiento, como Minería, o las empresas de Tierra del Fuego, que a esas les dan, que son Fórmula 1 y que están ganando millones, les dan exenciones tributarias, ¿no? ¿No le parece que hay una falta de equidad en el sistema tributario argentino? Bueno, de hecho, eso es lo que nosotros manifestamos. No es que no se pueda hacer política industrial, que la hacen todos los países centrales del mundo, ¿no? Los países desarrollados del mundo, ante todo, son potencias industriales, entendamos esto, y las potencias industriales son potencias industriales porque tienen política industrial. Claro. Y cuando nosotros decimos que hay sectores, que el presidente mismo, digamos, destaca y está muy bien, como el sector del conocimiento que bien vos nombrabas. El sector del conocimiento tiene una ley de promoción industrial que hace que ese sector sea competitivo y que hace que ese sector sea un sector pujante. Entonces sí hay política industrial. Hay política industrial para determinados sectores, en este caso la de economía del conocimiento, que recibe enorme cantidad de subsidios para que pueda desarrollar. Ahí se cortó, estamos hablando con Luciano Galfione, empresario textil. Pero sé que después no nos digan Hola. Oiga, sí, ahí estamos. Ahí Hola, volvió sí, la sí. comunicación. Sí. No, decía que entonces no es que no hay ni se puede hacer política, lo que ocurre y que está bien que se lo haga, pero después no nos digan a nosotros que el problema es que no somos competitivos porque no podemos abrirnos al mundo. Bueno, eso no es así y no es así en ningún lugar del mundo. Entendamos esto, no es que la Argentina es un poroto aislado, no es así. El mundo hace política industrial y el mundo lo hace porque la industria es la que mejores salarios paga, la industria multiplica el valor de sus materias primas, la industria genera conocimiento, genera educación, en definitiva la industria desarrolla naciones. Por eso los países centrales dedican tanto a sus producciones. Uh-huh. Volviendo a la pregunta del principio, ¿sirvió la reforma laboral para algo? ¿Para crear empleo o para mejorar el perfil de las empresas o de las industrias, de las pymes? En este momento para nosotros es el menor de los problemas, porque hoy lo que nos ocupa es que no tenemos trabajo. Uh-huh. Entonces, pensar en qué contratar, yo lo único que estoy pensando es cómo sostener y cómo pagar las quincenas a los 15 y cómo pagar la quincena a los 30. Eso es lo que a mí me desvela cada día que me levanto para poder sostener la cantidad, los cientos de trabajadores que tenemos en nuestra fábrica. Usted, Luciano, ¿qué fabrica como textil? ¿Qué productos hace? Nosotros estamos en el área más industrial, fabricamos hilados y tejidos de punto, somos Ajá. industria para industrias, Claro. Una industria que se caracteriza para que sea negocio en grandes volúmenes de producción, altamente tecnificados y demás, que bueno, obviamente con estos índices es casi imposible ser competitivo porque nuestros costos fijos, imagínense, divididos por la cantidad de producción que hoy tenemos, hace que cada vez estemos más afuera del mapa, ¿no? Entonces eso se nos hace
muy cuesta arriba y bueno, como decía antes, ¿no? Hoy ninguno de nuestros colegas puede ser rentable en esas condiciones. Entiendo. Luciano, gracias por atendernos, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes. Ahí estaba, hablábamos con Luciano Galfione, empresario de Textil Galfione, justamente, y presidente de la Fundación Proteger, dando un panorama muy claro, muy preciso de cómo está hoy la industria. En este contexto en donde el gobierno ayer tuvo la mala noticia de que la OCDE lo ubicó último en el ranking de la llegada de inversiones, con 3.100 millones de dólares de inversiones, mientras que Brasil tiene 77.000 millones de dólares y lo tenemos acá al lado, y es un gobierno, según Milei, comunista, nada menos comunista que Luis Ignacio Lula da Silva. Lula da Silva es productivista, es brasileño. En Brasil la industria, los sectores de la industria, nucleados en la Fiesp, que es una enorme organización industrial con muchísimo poder en Brasil, que hasta pone y saca diputados, esa industria es poderosa. Brasil tiene política industrial, sean gobiernos de derecha, esté Bolsonaro o esté Luis Ignacio Lula da Silva. Todos van a defender la industria. A nadie le venden espejitos de colores en Brasil, ¿eh? Brasil, un presidente de Brasil nunca te va a vender espejitos de colores, que mirá, te corto ahora porque dentro de 30 años vamos a estar mejor y porque este es el modelo que hay que seguir porque tenemos que pagar la fiesta de los anteriores. Y ya van 3 años y nos dice el Toto Caputo que la inversión no llega por el populismo de hace 3 años. ¿Dónde estamos parados? Si supuestamente se lo eligió al gobierno de Javier Milei para que justamente haya inversiones. Bueno, un dato en esta mañana es que siguen las tomas en colegios públicos de la universidad. Está tomado el colegio el Buenos Aires, ¿no? El Nacional Buenos Aires. Ese colegio está tomado. Ayer veía declaraciones, después las vamos a pasar, de un chico de apellido Pitrola, Francisco Pitrola, el nieto de Néstor Pitrola, un pibe impresionante. Cómo le respondía a todos los periodistas que lo sacaron por la tele, parecía un hombre ya formado, universitario, con una altura, con una serenidad envidiable, ni que lo hubieran coachado. Realmente increíble lo que decía, porque además todos los periodistas le preguntaban, ¿pero te parece bien tomar el colegio? Y explicaba, no, miren, nosotros estamos tomando porque ya hubo una marcha para que la ley de educación, de financiamiento educativo, se ponga en marcha, se cumpla. Milei no cumple con la ley que ya fue sancionada, esa ley está en la Corte, pero la Corte no se pronuncia y nosotros los profesores los estamos perdiendo ahora, no el día que falle la Corte, que puede fallar sin tiempo, porque no tiene tiempo para fallar. Entonces les explicaba a los periodistas y los periodistas evidentemente no le podían decir nada porque decían, nuestros profesores ganan 600.000 pesos, se nos están yendo del colegio del Nacional Buenos Aires. Entonces, ¿qué quieren que hagamos? Y frente a eso, el argumento es poderoso. Faltan 6 minutos para las 9 de la mañana, 11 grados 9 en la ciudad de Buenos Aires.
the call and the submarines and the world will go. Does anybody know if we're looking out on the day of another dream? 8:57, y otra de las mentiras que se caen de la política económica, ¿no? Porque hace un rato hablábamos de las inversiones, de la falta de inversiones que se caen, que se desploman frente a otros países de la región que tienen inversiones 10 o 20 veces más importantes que la Argentina, ¿no? En este caso, bueno, lo que se descubrió, lo que descubrieron muchos periodistas y analistas económicos, es que el Fondo Monetario Internacional, que le cedió y le giró ayer $1.000 millones al gobierno después de la segunda revisión del Fondo Monetario, que estaba demorada, que tenía que ser en enero. Bueno, tardaron 5 meses, ¿no?, para darle $1.000 millones. Pero en su, digamos, en su comunicado, el Fondo Monetario, pues siempre hace un informe el Fondo Monetario sobre lo que ve en las revisiones del fondo. Dice que el superávit financiero que el gobierno informa de 0,2% del PBI en 2025, aclaramos, ¿no? El superávit financiero es el resultado fiscal que un país tiene después de pagar la deuda, todas las deudas que tiene, ¿no? Es decir, lo que vos tenés, el superávit que vos tenés después de pagar todas tus deudas financieras. El superávit primario es el superávit que vos tenés sin el pago de las deudas. Bueno, el financiero, dice el gobierno, es del 0,2%. Y el Fondo Monetario aclaró que en realidad el superávit financiero no existe, que en realidad debería ser un déficit de 0,8% del PBI si se contabilizaran, como es debido, los intereses de los bonos capitalizables que se registran debajo de la línea. Es decir, que el gobierno esconde un gasto, una erogación, que es el pago de intereses de bonos capitalizables, ¿no? Eso lo pone en otro lado, no lo pone como parte del gasto, ¿no? Entonces, si se contabilizaran esos intereses, ahí tenemos un 0,8 de déficit del gobierno. Un datito, ¿no? El Fondo Monetario no se come los amagues como puede hacerlo, digamos, a lo mejor un economista o un político argentino que, bueno, que lo ve medio por arriba y si quiere darle la mano o la derecha al gobierno, bueno, dale que va, total, no importa. Digamos que hay superávit y nos mentimos al solitario. No, el Fondo Monetario te las canta, te dice, no, mirá, vos me estás presentando un superávit financiero de 0,2%, pero en realidad tenés déficit de 0,8% si contaras los intereses de deuda capitalizables, o sea, los bonos capitalizables, si vos contabilizares el pago de los bonos. Con lo cual, ni siquiera es verdad que tengan superávit, ni siquiera es verdad eso, ¿no? O sea, ¿cómo querés que vengan inversiones a la Argentina si vos le mentís a la gente? Pero no solamente le mentís a la clase más postergada, a la clase vulnerable, sino que le mentís e intentás mentirle a las consultoras económicas. Y las consultoras te miran también los números y te dicen, no, mira esto que dice Toto, mira qué pícaro, qué pillo, nos esconde el superávit. Bueno, el Fondo Monetario no se calla, te lo dice, ¿no? Así como el Fondo Monetario también te dice que tenés que hacer políticas distributivas en materia de impuestos, como por ejemplo cobrarle impuestos a los que no pagan. Eso lo dice el Fondo Monetario. Lo que pasa es que en la Argentina no se leen los informes o se los ocultan o el gobierno mira para otro lado. Bueno, el gobierno de Milei también te dice que le devolvió, Milei dice personalmente, que le devolvió a la Argentina $100.000 millones. Roberto Kachanowski explica esta frase de Javier Milei. Según Milei, dice que entre la baja de impuestos, baja del gasto público y la eliminación del cuasi fiscal, que en rigor no lo eliminó, se lo pasó al Tesoro, pero digamos, entre todo eso, le devolvió al sector privado, a usted, por ejemplo, nos devolvió $100.000 millones. Esto quiere decir que la gente hoy debería estar mucho mejor.
no debería tener problemas para llegar a fin de mes, no debería estar creciendo, por ejemplo, en la mora en el pago de las tarjetas de crédito o en los préstamos personales, las empresas tampoco, no debería haber 200.000 puestos de trabajo menos, no deberían estar cerrando unas 20.000 empresas. ¿Por qué? Porque en rigor toda esa carga que antes pesaba sobre el sector privado y que dice Milei que se lo devolvió en 100.000 millones de dólares, bueno, ahora estaría en manos de cada uno de nosotros la parte correspondiente y estaríamos mucho más cómodos. La pregunta es, ¿quién se llevó esos 100.000 millones de dólares? Porque no creo que ni usted, ni yo, ni nadie de los que nos está viendo los tenga, salvo la nueva casta con todos los escándalos de corrupción que estamos viendo. Ahí está, Roberto Kachanowski hablando de los 100.000 millones de dólares que Milei dice que le devolvió a los argentinos. Bueno, ya son las 9:02, se vienen las noticias en la voz de Matías Urtac, aquí en Ecomedios AM 1220 y en ecomedios.com. Nos siguen por streaming, el día está nublado, hay 11 grados de temperatura en este momento, 11 grados casi 12, 11 grados 9 en la ciudad de Buenos Aires. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Econoticias. Toda la información al instante. 9 de la mañana, 3 minutos en todo el país. En Buenos Aires el cielo está cubierto, la temperatura 11 grados 9 décimas. Presentan un proyecto de ley que propone crear un registro sanitario obligatorio en la historia clínica de niñas y niños de hasta 5 años. Nos informa Alberto Lampugano. Desde la oposición se impulsa a crear un registro sanitario obligatorio para detectar maltrato infantil en la primera infancia. La diputada entrerriana Marianela Marclay presentó un proyecto para incorporar en la historia clínica de niños de hasta 5 años un sistema de alerta temprana frente a casos de abuso, violencia y negligencia. Desde el Congreso de la Nación, en exclusiva para Ecomedios, informó Alberto Lampugano. Toman el Nacional Buenos Aires y el Pellegrini en reclamo por el financiamiento universitario. La decisión fue adoptada en asamblea de estudiantes realizada durante la jornada del día de ayer, en la que participaron decenas de alumnos de ambas instituciones preuniversitarias dependientes de la Universidad de Buenos Aires. Según resolvieron los estudiantes, la protesta comenzó durante la noche, una vez finalizado el turno vespertino, y se desarrolla bajo la modalidad de toma con permanencia dentro de los edificios. Internacionales, en Bolivia, el Congreso autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas en las protestas. Los bloqueos de rutas ya alcanzan los 150 puntos en todo el país. Deportes, fútbol, Lionel Scaloni preocupado por la lesión de Lionel Messi a días del Mundial 2026. El entrenador estaba viendo el partido en el que el astro argentino se retiró en el segundo tiempo. Lionel Scaloni se mostró intranquilo por la lesión que obligó a Lionel Messi a retirarse en la segunda parte del último partido del Inter Miami y aseguró que ahora deberá esperar cómo evoluciona el delantero. 9 de la mañana, 5 minutos en todo el país. En Buenos Aires el cielo está cubierto, la temperatura 11 grados 9 décimas, humedad 91%. La mejor información pasó por Econoticias. Ecomedios.com. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más.
Nos une la ciudad. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. A celebration to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate your party with you. Come on now. Celebration. Let's all celebrate and have a good time. Muy bien, sigue nublado en la ciudad de Buenos Aires. El día va a estar así, va a salir un poquito el sol hacia la tarde, entre las 2 y 3 de la tarde. Un poquito va a asomar, después va a volver a nublarse. La máxima para hoy está en 15 grados, 13 grados, la máxima hacia las 15 horas. En este momento hay 11 grados 9 de temperatura. Así que 85% de humedad hay, por eso nosotros notábamos un poco de frío húmedo, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ayer en la Casa Rosada hubo mesa política, hubo reunión de mesa política, nuevamente un simulacro para mostrar que no hay peleas en el gobierno, una simulación de concordia, de diálogo, de fraternidad, ¿no? Acorde con las palabras del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. En realidad todos sabemos que en la mesa política, en el gobierno, hay dos bandos bien diferenciados, y ahora te diría que tres, ¿no? Porque está el bando de Caputo, está el bando de Carina Milei y está el bando de Patricia Bullrich. Bueno, ayer se reunieron los tres bandos, sin Milei a la cabeza. La reunión fue presidida por Carina Milei, la secretaria general de la presidencia, hermana del presidente. Algunos dicen que es la que realmente gobierna o comanda los hilos de la política. No así de la economía, pero sí de la política, es decir, de cómo se maneja políticamente el gobierno, tanto en la electoral como en la estrategia parlamentaria, por ejemplo. Y fundamentalmente lo que se trató en la reunión fue la agenda parlamentaria. No se habló de las internas, de las pujas, de las cuentas fantasmas de Martín Menem. No hubo reproches al respecto, ese tema fue como que quedó olvidado, lo pasaron un poco al archivo. Pero nadie se olvida del todo de lo que pasó, y además la Fuerza del Cielo, la gente de Santiago Caputo, sigue batiendo el parche con que la cuenta o las cuentas fantasmas de Martín Menem son las que atacaban al gobierno. De hecho, ayer hizo declaraciones Agustín Laje, que es el presidente de la Fundación Faro, que es un hombre de Santiago Caputo. La Fundación Faro es un apéndice de Santiago Caputo y de Francisco Caputo, su hermano. Y Agustín Laje también abonó la teoría ayer, después de todo el problema que hubo con la cuenta fantasma, las internas, que Milei dijo que no, que se la habían plantado, que el gordo Dan dijo que le habían mentido a Milei. Bueno, ayer Agustín Laje siguió manteniendo la llama viva de la interna, diciendo justamente que la cuenta era una cuenta que ellos tenían entendido que era una cuenta fantasma, ¿no?
Y que además, menos mal que fuera una cuenta fantasma, porque de no ser una cuenta fantasma, estaría indicando que hay otras personas que saben mucho del gobierno y que eso no estaría bueno, que eso no sería sano, porque justamente esa cuenta daba información calificada y confidencial, información muy pero muy confidencial del gobierno, con lo cual dice, yo espero además que sean de Menem, porque si eran de otra persona quiere decir que le están filtrando información a personas ajenas al gobierno. Pero la mesa política ayer duró 2 horas, estuvieron Karina Milei, estuvo Diego Santilli, estuvo Lule Menem, estuvo Manuel Adorni, estuvo Patricia Bullrich, estuvo, bueno, todos los funcionarios del entorno político de Karina Milei, y se hablaron de los pormenores de los proyectos que mandaron recientemente al Congreso y también de la reforma electoral que tiene que hacer aprobar Bullrich con la eliminación de las PASO en el Senado, para lo cual todavía no están los votos. Bullrich siguió diciendo ayer que no están los votos para eliminar las PASO, que se puede sacar otra ley, que puede haber otra ley, pero le siguen pidiendo que saque la ley de eliminación de las PASO tajantemente. No que haya unas PASO más acotadas o que sean PASO voluntarias y no obligatorias o que se reforme la manera de ir a las... No. Le piden que elimine las PASO. No tiene el número para eliminar las PASO, ni lo va a tener Patricia Bullrich, por más que le ofrezcan el oro y el moro a los gobernadores, de los senadores y de los diputados, porque justamente de las PASO dependen muchos sectores que no son el gobierno para poder construir alianzas competitivas para el 2027, ¿no? Necesitan las PASO. Muchos sectores necesitan las PASO para poder competir internamente. Con lo cual, ese punto quedó en puntos suspensivos. Se verá lo que sale en el Senado. Pero otros 4 proyectos muy importantes fueron los que se conversaron y los que se están ya tratando o están por tratarse en el Congreso son la ley del superrigui, la ley de ludopatía, que generó una polémica porque muchos sectores de la oposición dijeron, pero ¿cómo? Ahora mandan un proyecto de ley que ya estábamos tratando aquí en el Congreso, que habíamos presentado. Bueno, ahora la diferencia es que lo manda el gobierno, ¿no? La ley para regular la ludopatía de sobre todo los jóvenes que se enganchan con las apuestas clandestinas, las apuestas online, que terminan vaciándole las cuentas a sus padres. Bueno, una desgracia muy, muy fuerte que ocurre hoy en la Argentina, ¿no? Y en varias partes del mundo. Con esto de la tecnología, que tiene cosas muy buenas la tecnología, pero también este tema, como la inteligencia artificial, están generando muchos problemas y cada vez más estragos. Ayer leía que empresarios alemanes ya se están quejando de la inteligencia artificial porque la inteligencia artificial le chupa los datos a las páginas de internet de estos empresarios, por ejemplo, y usa esos datos para las consultas que le hace masivamente la gente. Entonces, las páginas de internet dejan de tener vistas, dejan de tener cliqueos, seguidores, dejan de tener tránsito virtual, y este tránsito lo suplanta la inteligencia artificial. Entonces se funden las páginas porque justamente viven de eso, viven del tránsito las páginas, ¿no? Algunas con el tránsito, algunas lo monetizan, otras ponen publicidad, es decir, hay distintas maneras, pero la inteligencia artificial está reemplazando incluso a Google, ¿no? Ya hoy, muchas veces vos para averiguar algo no te fijas en Google, o no entras en las notas que te ofrece Google, porque es más directo ir a la inteligencia artificial que junta toda la información de Google, ¿no? Y en vez de leerte 20 notas, lees un texto de inteligencia artificial que ya está totalmente consolidado y está bien redactado y te está explicando lo que vos querés saber. Esto por un lado es buenísimo y por otro lado es una desgracia, porque esto está generando una caída en manada, una caída en cascada. No lo digo por Adorni, ¿no? Pero una caída en cascada de las páginas de internet, por ejemplo, que es el negocio de muchos desde hace 10 o 20 años, ¿no? Que tienen streaming, que tienen internet y demás. Incluso, bueno, todos podemos ser reemplazados, o por lo menos hay un gran porcentaje
de la economía real que puede ser reemplazada y de trabajos que pueden ser reemplazados por inteligencia artificial o por robots, ¿no? Ya con los robots, con la robótica, ya se opera en las clínicas argentinas. No estamos hablando de Estados Unidos, Alemania o Japón. En Argentina ya hoy te operan de apendicitis o de alguna cosa que antes te ponía la cánula un médico, te lo hace un robot, ¿eh? Entonces, ese es un mundo que se viene y que hay que prestarle muy fuerte atención porque está generando un debate enorme en el mundo. El gobierno no tiene este tema en la agenda, no lo quiere abordar, no lo va a abordar, pero es un tema que el mundo está discutiendo en este momento. ¿Cómo regular, o si regular o no regular, la inteligencia artificial? Acá, en cambio, Milei está tratando de colar a Peter Thiel, el dueño de Palantir, que es una empresa que justamente trabaja con inteligencia artificial para conocer tus datos y conocer tus gustos, tus inclinaciones, tus tristezas, tus emociones, tus alegrías, tus broncas, ¿no? Y de acuerdo a eso te venden un candidato a presidente o te venden una pasta de dientes, por ejemplo, ¿no? Con la inteligencia artificial. Y está hecha, muchos sospechan, justamente para tener un control social, o sea, un control de lo que cada uno quiere y tiene que consumir, ¿no? Bueno, ayer entonces decíamos, se mandó la ley de Superrigui, ludopatía, se habló en la reunión de la reforma de la mesa política, la ley de etiquetado frontal, quieren volver a lo de antes, eliminar los octógonos, ¿no?, del etiquetado frontal en los productos, y la ley de lobby, una nueva ley de lobby que está que está tratando en el Congreso, que ya fue enviada al Congreso. Después vamos a detallar algunos de esos puntos. Vamos a una pausita y después volvemos. Precious and fragile things need special handling. My God, what have we done to you? We always tried to share the tenderest of care. Now look what we have put you. So Britain, there was so little left to give. Angels with silver wings. Continuamos en unas cuantas verdades, continuamos. Aquí estamos, en unas cuantas verdades. Son las 9:20. La temperatura ya sube un poquito, 12 grados 1. Bueno, además, Javier Milei tiene muchos otros desafíos en el Congreso, además de los proyectos que decíamos antes, ¿no?, como el Mega Rigui, el Super Rigui, o la ley de etiquetado frontal, o la ley de lobby. Hay un tema que es más urgente, según dice el diario iProfesional, que es un proyecto que avala el acuerdo con los últimos fondos buitres o holdouts para el pago de $171 millones por los bonos en default desde el 2001. Parece ser que no fue aprobado, está pendiente de aprobación en el Senado, y esto motivaría una sesión de urgencia en Senado y en diputados porque está pendiente en el Senado y también en diputados. Y hay un plazo que ya se prorrogó 2 veces y sigue sin cumplirse. Y puede caer automáticamente el acuerdo con los holdouts y esto puede generarle un dolor de cabeza a Javier Milei y al Toto Caputo, ¿no? Esto es un punto importante para tener en cuenta. Además de eso, como decíamos antes,
Bueno, el Senado tiene que votar las leyes que había votado diputados anteriormente, como por ejemplo la inviolabilidad de la propiedad privada, que ese también debe pasar por diputados, pero el régimen de zonas frías y la ley de hojarasca, que ya las votó el diputados y las tiene que votar el Senado, ¿no? Y además viene la reforma electoral, que también está complicada porque en el Senado Patricia Bullrich no tiene los números, ¿no? Bueno, todo eso está en el Senado repetimos, en el Senado tiene que votar las zonas frías, la eliminación del subsidio de gas para zonas frías, que perjudica a la gente que consume gas en zonas frías, lo van a pagar más caro. La ley de hojarasca y la ley de la reforma electoral, ¿no? Bueno, también decíamos que está la derogación del esto en diputados, de la ley del etiquetado frontal de alimentos, una nueva ley de ludopatía que ingresaron allí, el Super Riggi, que le baja impuestos a muchas inversiones sobre todo de las nuevas energías renovables, la minería, las cadenas de valor sobre minería, gas, petróleo y demás, autos de lujo, baterías, es decir, todo lo que la Argentina hoy no produce va a tener una considerable baja de impuestos, ¿no? Mientras le bajás a unos impuestos para que vengan a invertir, a otros que ya están invirtiendo en la Argentina, que ya están dando trabajo en la Argentina, los asfixias de impuestos. Esto es lo que siempre criticamos nosotros. Yo creo que hay que promocionar a los que vienen, pero también hay que promocionar a los que ya están para que no expulsen trabajo, ¿no? Esto es básico. Bueno, también está el proyecto para legalizar y regular el lobby, que entró en la Cámara de Diputados. Bueno, vamos a repasar algunas de las cosas que se dijeron ayer. Comentábamos antes que Francisco Pitrola, un chico de 17 y 18 años del Colegio Nacional Buenos Aires, explicó en los medios ayer por qué se está tomando el Colegio Nacional Buenos Aires. La toma es porque están pidiendo que el gobierno cumpla con la ley de financiamiento educativo. Aclaro, nunca estuve de acuerdo con las tomas de colegios, ¿no? Nunca estuve de acuerdo. Me parece que es un desafío, un atentado a la autoridad del colegio. Creo que habría formas más, entre comillas, educadas de poder reclamar como alumnos, pero bueno, lo explicó muy bien y los argumentos, la causa que defiende, a mí me parece muy noble porque está defendiendo la posibilidad de que siga habiendo profesores en la universidad y en la escuela pública, que están ganando 2 mangos con 50, 600.000 pesos gana un profesor de salario inicial. Entonces no puede dedicar su vida a enseñar a los alumnos y entonces por eso hacen la toma. Dice que es el último recurso que hay después de haber hecho movilizaciones, de haber ido a la movilización por las universidades, de haber generado una cantidad enorme de petitorios y el gobierno sigue sin cumplir la ley de financiamiento educativo que implica 1,9 billones de pesos. 1,9 billones de pesos. A Tierra del Fuego le perdonamos impuestos este año por 1,7 billones de pesos, con lo cual a unos le perdonamos y a otros le retaseamos, ¿no? Y justamente le retaseamos a aquellos que son el futuro de nuestro país, que es la educación. La educación es el futuro de la Argentina. Y sin embargo el gobierno no le quiere aumentar a los profesores. Esta es la motosierra de Milei, lo explicaba así Francisco Pitrola. Bueno, sí, salió a favor tomar el Colegio Nacional de Buenos Aires por tiempo indefinido, lo que significa que la toma se tiene que ir día a día validando con una nueva asamblea. O sea, en principio vamos a tomar hoy a partir de la noche y mañana va a haber otra instancia de asamblea, de discusión y de votación para ver si el colegio sigue tomado o preferimos levantar la medida. Las clases se van a ver interrumpidas, pero vamos a llamar a clases públicas para que todos los docentes puedan igual tener sus clases y no interrumpir. Okay. No. Pero eso, vamos a llamar a clases públicas para no interrumpir la continuidad pedagógica y que igual tener nuestra medida de protesta y de civilización y que pueda continuar el proceso de educación del colegio. Están pidiendo que se cumpla la ley de financiamiento universitario, esa es la motivación.
Exactamente, hoy en día la ley de financiamiento universitario está aprobada por el Congreso, salió a favor el año pasado, el presidente eligió vetarla y el Congreso la ratificó, salimos a marchar, logramos que ese veto se caiga. El gobierno no la está cumpliendo, la realidad es esa, es poco democrático, también además de las universidades está en juego la democracia. Bueno, lo dice claramente Francisco Pitrola, ¿no? Estaría bueno hablar con él, con Francisco Pitrola, después vamos a tratar de hablar, no hoy, pero a lo mejor en el futuro, porque tiene argumentos que son valederos. El gobierno no cumple la ley, bueno, nosotros tomamos la escuela, ¿no? Es decir, están en incumplimiento ambos, ¿no? Pero bueno, esta es la Argentina del empellón, de la prepotencia. Como no te cumplo la ley, vos tenés que hacer lo que yo quiero y lo que yo digo, y te empujo, te prepoteo, porque no te respeto la ley. Y tenés estos resultados. Te generás que la gente quiera hacer o piquetes o toma de escuelas y en algún momento van a volver a empezar los piquetes. La gente se va a enojar porque la gente no tolera indefinidamente que te la lleves por delante. Bueno, como decíamos antes, hoy, 27 de mayo, se cumplen 3 meses de la sanción de la reforma laboral que iba a dar trabajo registrado, que iba a dar mucho más trabajo registrado. Tenemos un audio de Cristian Módolo, a quien ayer le consultaba si se creó trabajo registrado a partir de la reforma laboral. ¿Cómo estás? Buenas tardes. No conozco ninguna empresa que haya tomado gente a partir de la nueva sanción de ley. Lo único que he escuchado, algunos empresarios que han aumentado la cantidad de horas porque prefieren todavía trabajar más horas, dejar que el personal trabaje más horas y no tomar nuevo empleo. En Rosario la situación es bastante patética porque la actividad todavía no está asimilando la cosecha y eso va a tardar en llegar. Por lo tanto, los efectos de caída de la actividad se siguen sintiendo con fuerza en el sur de Santa Fe. Bueno, te mando un abrazo y espero que todo siga bien. Ahí está, Cristian Módolo, un economista que siempre consultamos, excelente economista, que nos decía, no, la verdad que la ley de reforma laboral no generó el aumento de empleo que decía el gobierno que iba a generar. Bueno, vamos a volver a Francisco Pitrola, porque ayer Eduardo Feynman lo pinchó un poco. Y fíjense qué bien que se defendió Francisco Pitrola, que es el nieto de Néstor Pitrola, Néstor, el dirigente socialista o del Polo Obrero, y lo atacó con el abuelo. Le dijo, vos sos algo de Pitrola, sí, es mi abuelo. Y entonces lo empezó a chusear con el abuelo, ¿no? Yo nunca haría eso, digamos, la verdad que no lo haría, porque un nieto no tiene por qué hacerse cargo ni responder por el abuelo. Pero Francisco Pitrola, nieto, lo hizo, fíjense. Temprano que la Asamblea de Estudiantes decidió que hoy a partir de las 22:30 se va a tomar el colegio y le queremos preguntar a Francisco Pitrola, quien es el presidente del Centro de Estudiantes, ¿cómo va a ser la modalidad? ¿Se queda en el colegio y mañana no hay clases? Mañana no va a haber clases con regularidad, sí llamamos a clases públicas para que todos los docentes puedan venir igual a tener un intercambio con los estudiantes en el marco de la protesta por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Francisco, te dejo en diálogo con Eduardo. Francisco, ¿qué tal? Un gusto. Me suena tu apellido. ¿Algo que ver con el Pitrola que todos conocemos? Es mi abuelo, es mi abuelo. El abuelo. Mira vos. ¿Qué tal? Sí. ¿Admirás a tu abuelo de izquierda? Sí, lo admiro. Es un gran luchador. Más allá de que tengamos diferencias ideológicas en ciertos puntos, me parece que es una persona que luchó toda su vida por los derechos de los trabajadores. ¿Y en qué punto? Perdón, me interesa eso. ¿En qué punto? ¿Vos sos más trosco que él, menos troscos que él? No, a ver, yo soy presidente por una agrupación independiente, me considero menos trosco que mi abuelo. Más allá de eso, lo que quiero discutir ahora es sobre la ley de financiamiento universitario. Vengo a hablar de lo que pasa en los colegios. Está bien, a mí me interesa hablar también de eso. Disculpame, pero el que entrevista soy yo. Nada, quería preguntarte eso. Si querés hablamos de mi abuelo. No sé, hay cosas más importantes. Hay cosas más importantes, puede ser. Sí, la verdad, más importante que tu abuelo hay muchas cosas, eso no me cabe ninguna duda. Bueno, igual mi abuelo es una persona que trabajó toda su vida, tiene 50 años de aporte, así que es una persona que merece respeto. Qué bien. Luchó toda la vida por los derechos de sus pares, con todos los problemas que eso puede significar. Pero me encanta, se la bancó siempre, me encanta esto de que seas menos trosco que tu abuelo. Esa parte, la verdad, me encantó. Te encanta, bueno. Me encanta. Escuchame una cosa, entonces, ¿por qué tomar el colegio?
entiendo, Bueno, entiendo la protesta, no, viste que el fin no justifica los medios, ¿no? Entonces digo, están cometiendo un delito. Tomar un colegio es una cosa, y un colegio público es una cosa muy grave. Ahora, yo te pregunto a vos, el presidente no cumpliendo la ley de financiamiento universitario y poniendo por encima un decreto presidencial de una ley que se sancionó en el Congreso, ¿no está cometiendo un delito también? El tema es que el tema está en la justicia ahora. Habría que respetar los tiempos de la justicia. Está en la Corte el tema. ¿Cómo hacemos? ¿Respetamos, De no todas formas, el respetamos? presidente ¿Qué debería- hacemos? El presidente debería cumplir la ley de financiamiento No, universitario. eso, porque es algo que yo se estoy sancionó totalmente de en el- acuerdo con vos. Estoy de acuerdo con que Bueno, lo tiene bien, que cumplir, tenemos porque algo yo me en común. pongo en el lado de los estudiantes, porque yo también fui a la UBA, me recibí en la UBA, ¿de acuerdo? Pero digo, Me alegro. si el tema está en la justicia, no hay que, no hay que respetar los términos o los tiempos de la justicia, o ustedes se cagan en la justicia, hablando mal y pronto. Y no nos cagamos en la justicia. Bien. Ahora, la realidad es que la Corte no tiene plazos. Y el otro día se paró un preceptor a hablar en una asamblea y contó que gana 600.000 pesos. Yo no sé cuánto cobrás vos, Feynman, pero con 600.000 pesos no alcanza para nada. No, Con no, 600.000 pesos estoy totalmente no de alcanza acuerdo. para llenar un plato de comida. No alcanza para llenar un plato de comida y no nos podemos quedar esperando a ver si la Corte falla, porque la Corte no tiene plazos. Nos tenemos que poner a actuar ya y venimos agotando las medidas de lucha, porque marchamos el martes anterior y fuimos un montón y el gobierno, bueno, la Corte es la que tiene que fallar, pero bueno, el gobierno sigue sin cumplir la ley igualmente y la Corte no está fallando. Tuvimos un montón de medidas de lucha anteriores, tuvimos un montón de marchas universitarias anteriores por el financiamiento universitario, así que las medidas de lucha están agotadas y hay que empezar a tomar medidas más radicales porque la situación es límite y los profesores están yendo al colegio y esto es un colegio histórico que sacó un montón de dirigentes y de personas importantísimas para la historia de la República Argentina que se encargaron de transformar la realidad y hoy en día los profesores no pueden llenar un plato de comida, los profesores están yendo a enseñar al sector privado directamente, capaz dejando la labor de la enseñanza. Hoy en día los profesores del Nacional Buenos Aires cobran un 30% menos que los docentes de los colegios de la ciudad. Históricamente no fue así. Históricamente los docentes de los colegios preuniversitarios ganaron un 30% más. Eso demuestra que esto es un ataque estratégico a las universidades porque el gobierno nacional lo que quiere al fin y al cabo es deteriorar la educación pública para eventualmente arancelarla. Nosotros, como estudiantes, nos vamos a encargar de que eso no pase. Si no defendemos nosotros la educación pública, no la defiende nadie. Y si tenemos que hacer una toma, vamos a hacer una toma porque no podemos dejar que nuestros profes no llenen un plato de comida. Ok, entonces, ¿la toma es por tiempo indeterminado? Porque esto no se va a solucionar. Ustedes toman ahora y pasado mañana la Corte decide. Digo, ¿esto es por tiempo indeterminado? ¿De ahora en más? Ahí ¿El está, colegio tomado? Escuchábamos ahí a Eduardo Feynman con Francisco Pitrola, presidente del Centro de Estudiantes del Nacional Buenos Aires. Francisco Pitrola es el nieto de Néstor Pitrola. Ahí pasé una imagen que en cuanto la podemos poner al aire, Claudio, te estoy pidiendo mucho, exigencias, pero bueno, es el aire, ¿no? No importa, con tranquilidad, porque la verdad que lo pasé recién, pero me parece que es necesario mostrar a Néstor Pitrola, porque es diputado de la Nación, es del Partido Obrero, en el Frente de Izquierda y Trabajadores de Unidad, y la verdad es que Francisco Pitrola le respondió como un caballero a Eduardo Feynman, que bueno, yo tengo mucho aprecio por Eduardo Feynman y soy muy amigo, pero lo atacó a Francisco Pitrola por el abuelo, ¿no? Y él se paró de una manera con tanto aplomo, con tanta seguridad, y dijo, no, yo lo voy a defender a mi abuelo. No pienso como él, pero lo voy a defender, porque es un luchador, porque ha luchado, etcétera, etcétera. Y yo también pienso muy diferente a Néstor Pitrola en muchas cosas, ¿no? Pero yo, Mariano, pienso diferente a Pitrola en muchas cosas, pero eso no quita que pueda reconocerle a Néstor Pitrola una trayectoria política y hoy es diputado de la Nación. No es cualquiera, no está en su casa, jubilado o está desaparecido. Es diputado de la Nación, es un diputado y es un diputado de izquierda. Bueno, en la democracia hay izquierda, hay derecha, hay que respetar a todos. Ahí tenemos la imagen, gracias Claudio por estos reflejos. Bueno, ahí tenemos la imagen de Néstor Pitrola, diputado de la Nación del Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de Trabajadores de Unidad. Periodo 10 del 12 del 2025, o sea, lo eligieron el año pasado,
y dura hasta el 9 del 12 del 2027. Se ve que en realidad reemplazó a un diputado, ¿no? Por eso dura 2 años. Pero fíjense ustedes, ¿no? Que la manera de responder de Francisco Pitrola, muy bien, me saco el sombrero, porque además dio argumentos muy valederos. Es cierto que hay que respetar a la justicia, pero si la justicia se va a tomar años, a lo mejor, o meses, en darle la razón a Milei o darle la razón al Congreso para ver si Milei tiene que cumplir o no con una ley que votó el Congreso y que además insistió el Congreso, si se va a tomar tantos años, nosotros tenemos que reclamar que es un derecho previsto en la Constitución, peticionar que se cumpla con la ley y que le paguen más a los docentes. Es una causa justa. Y bueno, Francisco Pitrola lo dijo con mucha claridad. 9:36 minutos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Durante años, los vecinos de Tigre lo pidieron. Hoy se puede ver, se puede tocar, se está construyendo una obra de 15.000 metros cuadrados con quirófanos, terapia intensiva y 150 camas para cuidar a nuestros vecinos como se merecen. El Hospital Municipal de Alta Complejidad avanza, crece cada día y cada ladrillo que se pone es un paso más hacia el sueño de toda una comunidad. La salud es nuestra prioridad. Tigre, municipio. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Acompañaron a Mariano Barrio en unas cuantas verdades. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Durante años, los vecinos de Tigre lo pidieron. Hoy se puede ver, se puede tocar, se está construyendo una obra de 15.000 metros cuadrados con quirófanos, terapia intensiva y 150 camas para cuidar a nuestros vecinos como se merecen. El Hospital Municipal de Alta Complejidad avanza, crece cada día y cada ladrillo que se pone es un paso más hacia el sueño de toda una comunidad. La salud es nuestra prioridad. Tigre, municipio. En Experta Seguros combinamos protección, innovación y tecnología para ofrecerte coberturas a tu medida. Cuida tu casa, tu auto, tu comercio, tu familia, tus empleados o tu campo. Conoce más en experta.com.ar o consulta con tu productor asesor de seguros. Experta Seguros, el respaldo y confianza que buscas. Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de inscripción de registro 0880. www.argentina.gov.ar/ssn. 0800-666-8400. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. En San Isidro la patrulla está a menos de 5 minutos de donde vos estás. Sumate a Ojos en Alerta para contactarte en tiempo real y por WhatsApp con la patrulla municipal más cercana. Seguimos trabajando por un San Isidro cada día más seguro. Grupo Petersen. Desde 1920 construyendo el país. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. El sábado 6 de junio, asesórate con un escribano y protege tu vivienda sin costo. Te esperamos en Uspallata 3160 de 10 a 13 en la sede del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de Parque Patricios. Más info en cuidalotuyo.org o en Instagram @colegioescribanoscava. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, 160 años al servicio de la comunidad. En Vicente López tomamos la decisión de hacernos cargo de la seguridad para defender a nuestros vecinos. Por eso tenemos una nueva patrulla motorizada y sumamos agentes en los centros comerciales. Vicente López, nuestro lugar seguro.
Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Nueve y 41 minutos, 12 grados 1 la temperatura, va a seguir nublado en la ciudad de Buenos Aires. Por la tarde va a asomar, apenas asomar el sol en algún momento, máxima 13 grados para hoy. Pero una humedad importante, 85%. Ustedes saben que ayer el Ministerio de Economía, el gobierno de Javier Milei, mejor dicho, dispuso una nueva resolución después de que el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, había pedido cuidar a los jubilados, cuidar a los discapacitados, cuidar a los obreros, a los que menos tienen, a los niños, a la gente vulnerable, a las personas vulnerables. Pareciera mentira, ¿no? Pero el gobierno saca una resolución que es la 28/2026 del Ministerio de Economía, en donde le elimina el subsidio para los pasajes gratuitos para los discapacitados o los trasplantados, personas discapacitadas o trasplantadas. O sea, un niño con cáncer que tiene que, o enfermos, ¿no? Que tiene que viajar, por ejemplo, de Tucumán a Argentina para hacerse ver en algún hospital público, ponele el Garrahan o algún otro hospital, no lo puede hacer gratuitamente, tiene que pagar el pasaje. Bueno, digamos, si estuviéramos en Suiza, no estaría mal que todos paguen el pasaje, pero estamos en una situación de vulnerabilidad total. ¿Y por dónde pasamos la motosierra? ¿Por dónde pasa la motosierra? Justo pasa por ahí, por los discapacitados, por los enfermos, por los trasplantados, a los que les quitamos un subsidio. Y ojo, yo no estoy a favor de los subsidios, pero tampoco estoy a favor de que, por ejemplo, el papá de Javier Milei, Norberto Milei, haya cobrado subsidios durante el kirchnerismo por $33 millones para su empresa de transporte, porque él tenía empresa de transporte durante el gobierno kirchnerista y cobró subsidios, $33 millones, de los cuales se beneficiaron Karina y Javier Milei, porque parte de sus propiedades obedecen a ese legado de esos subsidios, ¿no? Ahora, la pregunta que me hago es, lo van a tener que pagar las empresas. La resolución dice que las empresas se hacen cargo de ese pasaje gratuito, que lo tienen que seguir pagando. Entonces muchos me decían, no, bueno, pero ahora lo pagan las empresas, no leíste bien la resolución. Sí, pero es un subsidio que le quitas a las empresas para que favorezca a personas discapacitadas. Entonces, ¿quién lo va a pagar finalmente? ¿Las empresas o lo va a pagar el usuario? Vamos a hablar con Diego Giuliano, ex ministro de Transporte y diputado nacional por el Frente de Todos y Unión por la Patria. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Mariano? Un gusto comunicarme con usted. Igualmente. Bueno, esta introducción era justamente para entrar en tema, ¿no? ¿Quién va a pagar ahora el boleto gratuito que por resolución tiene que dar una empresa de transporte de larga distancia que le corresponde a un discapacitado o a un enfermo? Bueno, entramos en una contradicción fenomenal, ¿no? Porque imagínense que lo que dice la resolución, en este caso del Ministerio de Economía, es que el derecho a la gratuidad subsiste, pero que el Estado no se hace más cargo de ninguna compensación por eso. Entonces, esa contradicción entre el reconocimiento formal, yo diría, simbólico del derecho, pero quitando las condiciones necesarias para que se ejerza ese derecho, hace, la conclusión es muy rápida. Dicen que las empresas de transporte van a tener que hacerse cargo de la gratuidad del pasaje de discapacitados, de trasplantados, que estén en la lista del INCUCAI, y de los niños o los adolescentes, niñas y adolescentes que estén dentro de un programa oncológico, es decir, que estén afectados por cáncer. Claro. Esas son 3 leyes nacionales, Mariano. Son 3 leyes. Por eso se inaugura una cosa muy, muy rara en la Argentina, que es la que, si la ley no me gusta, no la cumplo. Claro. Y esto es un permitido generalizado. No te gusta la ley, no la cumplas, dice el gobierno. Claro. Porque es un hecho de contradicción, de hipocresía. No eliminan el beneficio, pero eliminan el financiamiento.
Entonces, ¿qué hace una empresa de transporte? Y no quiero darle idea a nadie, pero ya hay 2 fallos judiciales sobre este tema. Las empresas, o aumentan la tarifa, porque tienen permitido en la desregulación del transporte aumentar la tarifa, es decir, le cargan a los demás pasajeros el costo de la gratuidad, o, quitan servicios, bajan frecuencias. Es decir, las empresas tienen 1000 maneras de ir soportando esto si es que tienen todavía la obligación. Pero yo le diría que esto es un paso hacia la eliminación del derecho. Entonces lo termina pagando el usuario normal, el usuario no discapacitado va a pagar más con el empeoramiento del servicio o con la suba de la tarifa, ¿no? Por eso por lo menos planteo que es una resolución fundada en la hipocresía, porque dice, lo van a pagar las empresas, y todos sabemos que las empresas no van a sostener ese costo de su patrimonio, sino que lo van a trasladar a la tarifa. Entonces, lo que hay acá es un desentimiento, el Estado se corre y otra vez el ciudadano va a tener que hacerse cargo, o lo que va a suceder es que cada vez con mayor dificultad se van a tener que sostener estos pasajes, que usted podrá estar a favor o no de los subsidios, como está, eso es parte de la discusión general. Ahora, un sistema se puede corregir, hay que evitar abusos, hay que darle trazabilidad, pero otra cosa muy distinta es tener esta resolución casi cínica de decir el derecho existe pero no se lo sostiene más. Claro, exacto. Y me parece que esto va a traer consecuencias, sobre todo porque es una temporada de injusticia muy grande la que estamos viviendo. Fíjese que después de la homilía del obispo de Buenos Aires, que estaba justamente fundada en un tema de una discapacidad, aparece al otro día la resolución eliminando el fondo compensador para la discapacidad en el transporte. Es macabro, es una resolución, más allá de que el gobierno después aclaró, porque hubo una aclaración de la oficina de respuesta oficial del presidente, esa oficina esa cuenta de tweet que tienen ellos para desmintieron al diario Clarín por publicar que la resolución le cortaba el subsidio a discapacitados y dijeron que el subsidio sigue existiendo, o que el pasaje, el derecho sigue existiendo, pero lo tienen que pagar las empresas. Pero claro, es una hipocresía porque pasa lo que dice usted, diputado, es decir, lo van a pagar los usuarios, no lo va a pagar la empresa, en definitiva. Y además se meten justo con un sector vulnerable. No es que están quitándole un subsidio, por ejemplo, a la economía del conocimiento, ¿no? Que ya está volando por las nubes, que tiene unas rentabilidades, que ponen publicidad en el auto de Colapinto, publicidad en los portales de internet, que vos te encontrás con la publicidad de Mercado Libre, entonces le estás quitando un subsidio a Mercado Libre para obtener No, a los discapacitados. Por eso le digo, mire, si no fuera que esto es verdad, parece un chiste de mal gusto. Sí, claro. Realmente, porque la oficina de desmentida que tienen planteó algo que... No, el derecho sigue, solo desaparece el financiamiento. Con lo cual, si no fuera tan doloroso, parece un chiste de mal gusto. Exacto. Porque evidentemente están en una idea yo diría, de una actitud reaccionaria. Si se discute la discapacidad y el 25 de mayo se habla de discapacidad, el 26 de mayo eliminan el subsidio del transporte, no solo para discapacitados, trasplantados, pacientes oncológicos, niños y adolescentes, y trasplantados en la lista del INCUCAI. Algo que fueron 3 leyes nacionales, yo diría, sancionadas por unanimidad en el Congreso, incluso por los sectores que no creen en los subsidios como una herramienta para achatar las tarifas, achatar las curvas de tarifa. Entonces creo que es más grave de lo que uno cree. Es gravísimo. Aparte lo que marca eso es la falta de humanismo, de humanidad, ¿no? Es una ley simbólica por lo inhumano, ¿no? Eso es lo más doloroso. Sí es. Con el agravante de que se meten con un tema que benefició concretamente a la familia Milei, los subsidios al transporte. Norberto Milei, papá, cobró 33 millones
por empresas que tenía él de transporte, de colectivos. O sea, cobró 33 millones en la época de Néstor Kirchner, entre 2005 y 2007, algo así. Una locura. Usuario frecuente del subsidio. Usuarios muy frecuentes del subsidio. Pero sucede también, para darle un sentido, para entender que esto no es no lo sé, pero supóngase, vamos a tratar de pensar de buena fe, ¿no? Acá el ajuste de los 2 primeros años del gobierno hizo colapsar el sistema. Obviamente, cuando obtuvieron o intentaron obtener un equilibrio fiscal con los más vulnerables, en este caso discapacitados, no pagaron ninguna de estas cuentas, acumularon deudas millonarias, y entonces ahora hacen un segundo ajuste para poder hacerse cargo del primer ajuste. Quiero decir, esto tiene que ver ya con una deuda que se acumuló, tiene que ver con 2 juicios que ya tienen fallos muy claros en donde obligan a las empresas, los jueces, a cumplir con las leyes de subsidio al transporte en estos casos que decimos, pero además los fallos indican que el Estado también tiene que hacerse cargo de la compensación. Entonces, me parece que frente a una deuda multimillonaria que han generado, están con esta ficción donde el Estado se corre, no se elimina el beneficio, se elimina el financiamiento, el derecho queda enunciado de alguna manera, pero se vacían todas las condiciones para cumplirlo. Entonces, va a tener que ser una cuestión ya de cada empresa que va a aumentar tarifa, bajar, como le decía, frecuencias, o empobrecer los servicios, que es lo que se viene en Argentina. Claro. Diputado, ahora yendo a la agenda parlamentaria, ayer hubo anuncios de 4 envíos de ley, el Mega Rigi o el Super Rigi, la ley de lobby, la ley de etiquetados, la derogación de etiquetados y alguna más, ¿no? Que se me está escapando. ¿Cómo vienen esos proyectos? ¿Cuál es la agenda parlamentaria inmediata? Bueno, ayer ingresaron los proyectos, 2 por el Senado, 2 por la Cámara de Diputados. Nosotros ya estamos viendo los textos. Uno es el que tiene que ver con el etiquetado, que es un tema que también se discutió mucho en la Cámara. Yo no era en ese momento legislador, pero sí tengo el debate que se dio en ese momento sobre las condiciones de salud, el derecho a la información, el derecho de los usuarios y los consumidores. Obviamente, todo indica un retroceso. La ley de lobby, que digamos sería el cabildeo, como se denomina en español el tema, es un tema que tenemos que analizar. A ver, aquí están van en dos bandas, ¿no? Una es la privatización de las campañas políticas, que es el proyecto anterior, que todavía está en debate, está en el Senado. ¿Qué quiero decir la privatización? Que las empresas se hagan cargo de las campañas políticas, de tal manera que, más allá de lo ideológico, ¿no? Usted puede, si el concepto lo lleva al extremo, va a tener bloques auspiciados por determinadas empresas. Claro. Este es el bloque de Microsoft, este es el bloque de nombro empresas de Huawei, este es el bloque de Samsung. Bueno, eso es, digamos, el extremo de lo que auspició este discurso parlamentario Mercado Libre, por ejemplo, ¿no? Así es. Este es el bloque de la Coca-Cola, por ejemplo. Claro. Quiero decir, es fuerte retroceso democrático. Ahora pregunto, además ¿también quieren eliminar las PASO? ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Nosotros ya hemos planteado que si quieren eliminar las PASO, que nos digan con cuál herramienta se van a elegir los candidatos a los cargos públicos electivos. Porque la democracia tiene 2 desafíos. Uno es elegir los candidatos dentro de los partidos o las alianzas. Y otro desafío es elegir directamente a los titulares de los cargos. Claro. Entonces, ¿cómo se va a elegir? Porque cuando se dice elimino la PASO, no se corre el velo y se dice, ¿y entonces cómo hacemos? Bueno, ellos dicen... Va a haber un sorteo. Ellos dicen tienen que hacer internas por su cuenta, tienen que hacer cada partido o frente electoral tienen que hacer internas por su cuenta. Ustedes en el peronismo llevarían, por ejemplo, un candidato del Frente Renovador, que puede ser Massa, el peronismo lleva a Kicillof o a Máximo Kirchner, el que quiera, y lo hacen de manera interna, pero eso por lo general nunca ocurre, porque sale mucha plata hacer internas, ¿no? Y usted se debe acordar como yo a lo mejor me acuerdo un poco más, pero
por el tiempo, pero cuando se plantean las PASO, se lo hace para superar lo que eran la opacidad, por llamarlo de alguna manera como se plantea ahora, Claro. de las internas partidarias cerradas, con padrones desactualizados y con, bueno, una cuestión de Manipulación. como digo, de manipulación muchas veces. Claro. Entonces, la superación de eso fue la PASO, la interna abierta, obligatoria y simultánea, que, bueno, dio sus resultados. En algunos momentos se suspenden cuando no hay PASO, o sea, cuando los partidos políticos, que son mutantes en esto, no tienen esta dificultad, bueno, muchas veces se ha suspendido. Ahora, quitar la herramienta, hacer desaparecer la herramienta que establece un mecanismo democrático, abierto, transparente, para discutir quiénes son los candidatos de los frentes o alianzas o partidos, la verdad que es un retroceso democrático. Y creo que esto hay que discutirlo. Luego viene el lobby, que es otro tema, ¿no? Bueno, hay que estudiar desde qué punto de vista se transparenta los intereses dentro de los órganos legislativos. Exacto. Si hay intereses en discusión, ¿cómo se transparentan? Creo que eso hay que debatirlo. Yo no le encuentro problema al debate, no a las soluciones que da el gobierno, que siempre son de opacidad, de privatización y sobre todo de que la política se transforme en una discusión de élite, ¿no? Es lo que se pretende, ¿no? El elitismo en la política. Algo debe Que haber sea atrás un grupo- algo debe haber atrás de esta ley de lobby, porque si hay un gobierno que está cruzado por los lobbies, es el gobierno de Milei. Porque atrás de cada decreto hay un nombre y apellido. Atrás de cada baja impositiva hay un nombre y apellido, ¿no? En la reforma laboral lo vimos, ¿no? La baja, por ejemplo, de impuestos internos a los bienes suntuarios, a los autos de lujo. Bueno, esas cosas no son gratis, por lo general, digo, no sé. Sin duda que, digamos, si usted me dice cómo son los proyectos de ley que envía el gobierno al Parlamento, no los hace uno de los legisladores conocidos. En realidad vienen enlatados de estudios jurídicos que a veces ni tienen sede en la Argentina. Claro. Tienen nada más que corresponsalías en la Argentina. Es decir, son leyes, muchas de ellas quirúrgicas, que son leyes de defensa de intereses concretos. Eso lo hemos podido siempre plantear. Ahora, el tema es que el lobby de los tenemos que laboratorios, recuperar. el lobby de los laboratorios. Los laboratorios ahora están haciendo lobby para que no se trate el PCT, el Tratado de Protección de Patentes, que seguramente tiene que estar en diputados en pocos días también. Y el lobby es infernal. Y dicen que, bueno, Martín Menem, Karina Milei y demás tienen, Caputo, Santiago, tienen fuertes lobbies de laboratorios también. Yo creo que hay que recuperar el bien común en la Argentina. Mire, Claro. mire el punto de partida que estamos analizando. Claro. Debemos recuperar el bien común. Ujú. En una república, si no recuperamos el concepto de bien común, porque digo, esos rumbos son los rumbos trascendentales. Después vienen todas las sartas de errores o de complejidades, pero el rumbo hacia el bien común en la Argentina va a tener que ser recuperado, Ujú. porque lo estamos perdiendo. O sea, estamos perdiendo el concepto del cuidado, estamos perdiendo el concepto de la solidaridad como un principio por lo menos de humanismo. Claro. Estamos perdiendo el concepto, el rumbo del bien común. Y esto que parece una tontería para algunos, es fundador de qué país No, queremos. claro, totalmente. Entonces me parece que es mucho más importante de lo que uno cree lo que está pasando desde el punto de vista de deteriorar los vínculos humanos, el hecho de que te duela lo que le pasa al otro y que además te haga responsable de lo que le pasa al otro, en la Ujú. medida de tus posibilidades. Diego, ya me parece se nos que va ahí viene. se nos va el programa. Sí. Bueno, muy interesante la charla, así que le mando un gran abrazo y seguramente nos mantenemos en contacto. Un saludo para usted y para toda la audiencia. Muchas Igualmente, Diego Giuliano, diputado nacional de la Unión por la Patria, Unión por la Patria, Frente Renovador, y también fue ministro de Transportes en el gobierno de Alberto Fernández,
con la gestión de Sergio Massa. Bueno, nos vamos nosotros hasta mañana a las 8 de la mañana aquí en Unas Cuantas Verdades. Esto es Radio Ecomedios, AM 1220. Siguen también por ecomedios.com viéndonos y escuchándonos con toda la programación. Ya viene La Trinchera con Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, Matías Urtac y las noticias de Radio Ecomedios en la voz de Matías Urtac. Hasta mañana, chau. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con Unas Cuantas Verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Fue una producción de Tatooine para Ecomedios AM 1220. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. 10 de la mañana, 2 minutos en la República Argentina. Cielo cubierto en Buenos Aires, la temperatura 12 grados 1 décima. Reiteramos, toman el Nacional Buenos Aires y el Pellegrini en reclamo por el financiamiento universitario. La